Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya avanzados en el volumen número 17. Estamos en la página exactamente 137. El texto de hoy se llama Un recuerdo de infancia en poesía y verdad. Antes de avanzar, Poesía y verdad es un libro de Johann Goethe. Es un gran escritor, no sé si alemán, me parece que sí, uno de los clásicos de la literatura universal, Poesía y verdad. Este texto es un texto de Sigmund Freud, escrito en 1917, publicado al parecer la misma fecha, para no decirles literalmente las fechas que se ubica, digamos, las traducciones al castellano, al español y las ediciones al alemán, las están viendo en pantalla en este momento. Ajá. Imago era la revista editada por el movimiento psicoanalítico dirigido por Sigmund Freud. El resto de estas siglas son las primeras ediciones, las primeras conjunciones. Esta no me acuerdo qué significa, pero esta es la Gesammelskrift y las Gesammelwerk, ajá, los compendios de las obras de Sigmund Freud al alemán. Ajá. Recordemos, Sigmund Freud muere en 1939, es decir, al menos ya Freud no vio estas dos últimas ediciones en alemán, en su lengua materna, bueno, su lenguaje cotidiano. En cuanto a las traducciones al castellano, podemos ver aquí un nombre, digamos, conocido por los conocedores, Ludovico Rosenthal. El más popular es Luis López Ballesteros. La diferencia entre Ludovico Rosenthal y Ballesteros, les soy sincero, no la conozco. Tengo muy pocas traducciones en mi posesión, tanto en mis archivos como en libros físicos de Ludovico Rosenthal. En cambio, hay una edición de Luis López Ballesteros por Editorial Iztaccíhuatl. Ahorita no tengo mis libros al alcance de mi mano para podérselos mostrar, pero aquí lo destacable es que todas estas traducciones al castellano fueron hechas después de la muerte del doctor Sigmund Freud, ¿vale? Y aquí vemos un recuerdo de infancia en poesía y verdad de Goethe, o Goethe. No sé cómo se pronuncia este nombre alemán. Ajá. Luis López Ballesteros. Ajá. Voy a compartir con ustedes esta breve nota a pie de página, esta breve nota introductoria por el editor, el traductor de las Standard Edition, James Strachey. Y esta lectura la voy a hacer sin el texto en pantalla. Ya lo han visto, es una nota muy corta, un párrafo que dice lo siguiente. La primera parte de este artículo fue expuesta por Freud ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 13 de diciembre de 1916 y la segunda parte el 18 de abril de 1917. El trabajo en sí no fue escrito, se destaca esta palabra, hasta septiembre de ese último año, 1917, mientras regresaba de su veraneo en los montes Tatra de Hungría. La fecha de publicación es incierta, ya que a la sazón, Imago aparecía en forma muy irregular como consecuencia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? En una larga nota agregada en 1919 a Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, ya lo tenemos estudiado, volumen 11, páginas 79 y 80, nota 5, Freud resume las conclusiones a que llega en el presente trabajo. Es toda la nota introductoria. Y no teman, comenzamos ya en la página 141, un texto que nos va a tomar, yo le calculo menos de una hora, de las 141 a las 150. Son 9 páginas. Está dividido este texto en algunas porciones. Estoy viendo números romanos. No sé si sean porciones del texto o ejemplos. Vamos a ver, no recuerdo haber leído este texto anteriormente. Las siguientes serán palabras del doctor Sigmund Freud y curioso, este texto empieza con comillas, como con una cita.
Cuando queremos recordar lo que nos sucedió en la época más temprana de la niñez, hartas veces damos en confundir lo que hemos escuchado decir a otros con lo que efectivamente poseemos por experiencia propia, habiéndolo contemplado nosotros mismos. Se cierran comillas. Goethe hace esta observación en una de las primeras páginas de la biografía que empezó a esbozar a la edad de 60 años. Viene una palabra alemana. Quiere decir poesía y verdad. Ajá. Antes de ese pasaje, continúa Freud, solo hay algunas comunicaciones sobre su nacimiento, lo que sigue entre comillas, producido el 28 de agosto de 1749, al toque de las 12 del mediodía, es decir, a mediodía, justo a mediodía, al parecer. La constelación, dice Freud, la constelación de los astros le era favorable, y bien pudo ser la causa de que sobreviniese, pues lo, entre comillas, consideraban muerto al venir al mundo, y solo tras múltiples empeños se consiguió que viera la luz. Es decir, al parecer, Goethe nació muerto, al parecer. ¿Qué tipo de consideraciones? No lo sabemos. A estas consideraciones sigue una breve descripción de la casa y los lugares en que los niños, él y su hermana menor, gustaban pasar el tiempo. Y después Goethe refiere en verdad un único, se destaca esa palabra, episodio que puede situarse, entre comillas, en la época más temprana de la niñez. Entre paréntesis, Freud se hace una pregunta, ¿hasta los 4 años? Y del que parece haber conservado un recuerdo propio. He aquí el informe. Nuevamente las que sigue serán palabras de Goethe, o Goethe. Y 3 hermanos von Ochsenstein, que vivían enfrente, hijos del difunto corregidor, me cobraron cariño y me atendían y se chanceaban conmigo de diversas maneras. Los míos gustaban de referir toda clase de travesuras a que me alentaban estos hombres tan serios y retraídos de ordinario. Solo contaré una de estas locuras. Acababa de celebrarse la feria de homenaje, no sé, y solo se había hecho provisión de tales objetos para la cocina. Perdón, y no solo se había hecho provisión de tales objetos para la cocina, sino adquirido también para los niños una vajilla pequeñita de la misma índole que usaríamos en nuestros juegos. Una bella siesta, cuando todo dormía en la casa, jugaba yo en la salita. Entre paréntesis son palabras de Freud, el ya mencionado lugar sobre la calle. Continúa Goethe. Con mis fuentecitas y platitos, y, viendo que ya no obtenía nada más de ellos, arrojé una pieza a la calle, regocijándome su linda manera de hacerse añicos. Los von Ochsenstein, viendo cuánto me alborozaba y cómo batía palmas de alegría, exclamaron, ¡otro más! No me hice del rogar y arrojé una olla, y como ellos seguían exclamando, ¡otro! Una por una fui botando al pavimento todas las pequeñas fuentes, escudillas, jarras. Mis vecinos seguían dando muestras de su aprobación y yo estaba radiante de poder proporcionarles ese contento. Pero mis existencias habían acabado y ellos seguían exclamando, ¡otro más! Me precipité entonces directamente a la cocina y cogí los platos de terracota, que, a no dudarlo, ofrecerían un espectáculo todavía más lindo al hacerse añicos. Y así corría de la cocina a la calle, traía un plato tras otro a medida que los alcanzaba del lugar a que estaban apilados. Y como aquellos hermanos nunca se daban por satisfechos, condené a idéntico estropicio todas las piezas de vajilla hasta cuyos lugares me pude deslizar. Solo más tarde apareció alguien para impedir y defender. El infortunio ya había ocurrido, y a cambio de tantos objetos de homenaje, hechos añicos, se obtuvo al menos una historia divertida, con la que se solazaron sobre todo sus pícaros instigadores hasta el fin de sus días.
Se cierra comilla. Al parecer, ese era el recuerdo, ¿vale? Dice Freud. En tiempos preanalíticos, es decir, antes del psicoanálisis, esto podía leerse sin que moviera a considerarlo ni llamara la atención, pero después se alertó la conciencia analítica. En efecto, acerca de los recuerdos de la infancia más temprana, se habían formado determinadas opiniones y expectativas cuya validez universal se pretendía. No podía ser indiferente ni carecer de sentido qué detalle de la vida infantil se sustrajera del olvido general que pesa sobre ese periodo. Más bien, era lícito suponer que lo conservado en la memoria era también lo más importante o significativo de toda esa época de la vida, ya fuese que poseyera esa importancia en su tiempo o la haya adquirido con posterioridad por el influjo de vivencias más tardías. Es decir, constantemente estamos reconstruyendo nuestro pasado y encontrando cosas importantes o retirando la importancia de ciertos recuerdos, ¿vale? Continúa el texto. Debe admitirse que solo en raros casos era evidente la elevada valencia de tales recuerdos infantiles. Las más de las veces parecían cosas indiferentes y aún naderías, es decir, cosas simples. Ajá. A primera vista resultaba incomprensible que justamente ellos hubieran desafiado a la amnesia. Y por otra parte, quien los conservaba desde hacía largos años como patrimonio némico, es decir, patrimonio de recuerdos, no había, no sabía apreciarlos más que el extraño a quien se los refería. Para discernirlos en su sustantividad, es decir, en su importancia, para saber el valor, fue menester cierto trabajo interpretativo que demostró cómo su contenido debía sustituirse por otro, o pesquisó su nexo, su relación, con vivencias de importancia innegable, a las que reemplazaron al modo de los llamados, se destaca, recuerdos encubridores. Nota a pie de página número 1, dice el traductor, véase el capítulo 4 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Ya lo tenemos, lo tendrán en la descripción. Dice Freud, en toda la elaboración psicoanalítica de una biografía se consigue esclarecer de esa manera la significatividad o el valor, la importancia de los recuerdos de la primera infancia. Y aún por regla general, resulta que justamente el recuerdo que el analizado antepone, es decir, que presenta, el primero que él refiere, aquel con el cual introduce su biografía, demuestra ser el más importante, el que oculta dentro de sí la llave de los armarios secretos de su vida anímica. Nota a pie de página número 2. Dice el traductor, véase una nota al pie en el historial del hombre de las ratas, entre comillas, volumen 10, página 128. Regresamos al texto. Pero de ese pequeño episodio de infancia que se nos refiere en Poesía y Verdad, no responde a nuestras expectativas. Desde luego, nos resultan inasequibles, es decir, inaccesibles, en este caso, los medios y caminos que en nuestros pacientes llevan a la interpretación. El hecho en sí no parece apto para mantener un nexo registrable con impresiones vitales importantes de una época posterior. Una travesura perpetrada por influencia ajena en desmedro de la economía hogareña no es, por cierto, una viñeta adecuada para todo cuanto Goethe tiene que comunicar de su vida, de su rica vida. Así, quiere afirmársenos la impresión de que ese recuerdo infantil es por completo inofensivo y carece de todo nexo, y haríamos bien en seguir la advertencia de no exagerar las pretensiones del psicoanálisis ni traerlo a colación donde no es pertinente. Por eso había desechado en mi pensamiento ese pequeño problema. Cuando el azar me trajo a un paciente en quien un recuerdo infantil parecido se presentó en una trama más transparente. Se trataba de un hombre de 26 años, talentoso y de elevada cultura, ocupado en el presente por un conflicto con su madre, conflicto que se extendía a casi todos sus intereses vitales, en virtud del cual había padecido severamente el desarrollo de su capacidad de amor y el de su autonomía personal. Ese conflicto se remontaba hasta muy atrás en la infancia. Puede decirse que hasta su 4º año de vida.
Antes de entonces había sido un niño muy débil, de salud siempre quebrantada, a pesar de lo cual sus recuerdos habían glorificado esa mala época como un paraíso, pues entonces poseía irrestricta y no compartida con ningún otro la ternura de su madre. Cuando aún no había cumplido los 4 años, le nació un hermano. Vive aún el hermano. Como reacción frente a ese fastidio, se convirtió en un niño testarudo y rebelde, que de continuo provocaba la severidad de la madre y nunca más se encaminó por la recta senda. Es decir, siempre fue díscolo, terco, testarudo, malo. Continúa el texto. Cuando entró en tratamiento conmigo, y no fue para ello la razón de menos peso que su beata madre aborreciera el psicoanálisis, los celos hacia ese hermano a ese hermano nacido después, que en su momento habían llegado a exteriorizarse en un atentado contra el lactante en su cuna, estaban olvidados desde hacía mucho. Ahora lo trataba muy consideradamente, pero unas raras acciones casuales, como inferir grave daño a animales que empero él amaba, por ejemplo a su perro de casa, o a pájaros a los que de ordinario prodigaba sus cuidados, debían entenderse sin duda como ecos de aquellos impulsos hostiles hacia su hermano menor. Pues bien, este paciente informó que hacia la misma época en que atentó contra el niño odiado, su hermano, arrojó a la calle cierta vez por la ventana de su casa de campo toda la vajilla que pudo alcanzar. Vale decir, lo mismo que Goethe refiere en Poesía y Verdad acerca de su niñez. Dejó constancia, dejo constancia de que mi paciente era de nacionalidad extranjera y no fue educado en la cultura alemana. Nunca había leído la autobiografía de Goethe. Esta comunicación no pudo menos que sugerirme el ensayo de interpretar el recuerdo infantil de Goethe, en el sentido que se había vuelto irrefutable por la historia de mi paciente. Ahora bien, que se daban en la infancia del poeta las condiciones requeridas para semejante concepción, voy a dejar que el texto continúe, ¿vale? Hay una observación ahí, pero ahorita. Dice Freud. Es verdad que Goethe mismo responsabiliza de su travesura a la incitación o invitación de los von Ochsenstein, pero su propio relato permite discernir que sus vecinos adultos no hicieron más que alentarlo a proseguir en su empeño. Él lo había iniciado espontáneamente y la motivación que aduce o señala, viendo que ya no obtenía nada más de ellos en el juego, puede interpretarse sin forzar las cosas como una confesión de que no conocía un motivo eficaz para su acción ni en la época en que redactó su escrito, ni probablemente desde muchos años antes. Es sabido que Johann Wolfgang y su hermana Cornelia fueron los mayores de una serie de hijos y los únicos que sobrevivieron, es decir, Goethe y su hermana Cornelia. Ajá. Johann Wolfgang o Wolfgang es Goethe. El doctor Hans Sachs, no sé cómo pronunciar este nombre, permítanme. Creo que se dice Sachs o Sachs, este nombre de aquí. Ajá. Tuvo la amabilidad de procurarme las siguientes fechas relativas a esos hermanos de Goethe prematuramente fallecidos. Vienen aquí los hermanos, ¿vale? Voy a dejar de compartir. O bueno, lo dejaré por posibles palabras alemanas, ¿vale? Hermann Jacob o Jacobo, bautizado el lunes 27 de noviembre de 1752, llegó a la edad de 6 años y 6 semanas. Inhumado, es decir, muerto, enterrado el 13 de enero de 1759. Tenía 7 años, wow. No, 6 años. Llegó a la edad, efectivamente, tenía 6 años y murió. Catalina Elisabetta, bautizada el 9 de septiembre de 1754. Inhumada, enterrada.
el jueves 22 de diciembre de 1755. No inventes, 1 año y 4 meses. Murió. Joana María, bautizada el martes 29 de marzo, inhumada el 11 de agosto de 1759, sábado. Ajá. A los 2 años y 4 meses. Estamos hablando de una mortalidad infantil considerable, pero recordemos, 1757, 1752, hace muchos, muchos años no tenían las condiciones sociales, médicas que tenemos al día de hoy, ¿vale? Fue sin duda, esta fue sin duda la niñita de a quien su hermano hizo fama de ser muy hermosa y agradable. Wow. El último de los Goethe muerto. George Adolf, Jorge Adolfo, bautizado el domingo 5 de junio de 1760. Muerto a la edad de 8 meses el miércoles 18 de febrero de 1761. Wow. Vamos a dejar de compartir. Creo que ya no hay posibles palabras alemanas, ¿vale? Permitan. Ahí está. Cornelia Frederica Cristiana, la hermana que seguía a Goethe en la serie, nació el 7 de diciembre de 1750, cuando él tenía 15 meses, es decir, 1 año y 3 meses. Esta mínima diferencia de edades la excluye prácticamente como objeto de los celos. ¿En serio, doctor Freud? Yo ahí no lo creo, pero bueno, vamos a continuar. Prácticamente, ahí es donde yo podría dudar. Vamos a ver. Se sabe que los niños, cuando sus pasiones despiertan, nunca desarrollan reacciones tan violentas contra los hermanitos a quienes ya encuentran, sino que dirigen su aversión hacia los recién venidos. Ok, ok, ok. Aquí quiero hacerles notar, bueno, primera observación, en un sentido regresivo, cuando sus pasiones despiertan, quiere decir cuando los niños se dan cuenta de su posición y cómo pueden tambalear en su posición, en su predilección de los cuidadores, en cuanto llega alguien nuevo, alguien quien necesita más de esos cuidados. Ajá. La otra cosa que había notado, mmm, creo que no. No encuentro la otra observación, pero está bien, está bien. No era algo tan importante y si me acuerdo de todos modos lo anotaré cuando yo vuelva a revisar este video antes de publicarlo. Dice el texto. mm, Aquí está. Además, la escena en cuya interpretación nos empeñamos no se concilia con la tierna edad de Goethe en el momento de nacer Cornelia ni poco después. Cuando nació su primer hermanito varón, Hermann Jacob o Hermann Jacobo, Johann, Johann Wolfgang Goethe, tenía 3 años y 3 meses. Cerca de 2 años después, cuando él ya tenía 5 años, nació la segunda hermana. Ambas edades cuentan para la datación, es decir, la fecha del estropicio de la vajilla, cuando Goethe, siendo niño, la aventó por la ventana. Quizá merezca preferencia la primera, pues armoniza mejor con el caso de mi paciente que tenía alrededor de 3 años y 9 meses cuando nació su hermano. Por otra parte, Hermann Jacob, a quien de tal suerte se orienta nuestro ensayo de interpretación, no fue un huésped tan efímero, es decir, no murió tan rápido en la casa de los Goethe como los hermanos que vinieron después. Cabe asombrarse de que la autobiografía de su gran hermano no contenga ni una sola, ni siquiera una palabra en su memoria, nota número 3. Esta nota se agregó en 1924, la nota serán palabras de Sigmund Freud.
Aprovecho esta oportunidad para rectificar una afirmación incorrecta que no habría debido hacer. El hermano menor es en efecto mencionado y descrito en un pasaje posterior a ese libro primero, a raíz del recuerdo de penosas enfermedades bajo las cuales también ese hermano, entre comillas, sufrió no poco. Lo que sigue son palabras de Goethe. Era de naturaleza tierna, tranquilo y voluntarioso. Nunca habíamos trabado una verdadera relación, aunque lo cierto es que apenas sobrevivió a los años de la infancia. Wow, qué tiempos, ¿no? Regresamos al texto principal. Había pasado los 6 años cuando murió y Johann Wolfgang Goethe estaba cerca de cumplir los 10. El doctor E. Hitchman, quien tuvo la amabilidad de poner a mi disposición sus notas sobre este tema, dice, las siguientes serán palabras de Hitchman. Tampoco Goethe, de pequeño, vio con malos ojos morir a un hermanito. Al menos según testimonio de Bettina Brentano. Su madre informa lo siguiente. Le pareció raro a la madre que a raíz de la muerte de su hermano menor Jacob, o Jacobo, que era su camarada de juegos, no derramara ninguna lágrima. Más bien parecieron enojarle los lamentos de sus padres y hermana. Cuando la madre preguntó al rebelde si no había amado a su hermano, él corrió a su habitación, sacó de debajo de la cama un montón de papeles escritos con lecciones y pequeñas historias, y le dijo que había hecho todo esto para instruir a su hermano. No inventes. Oh. Así pues, el hermano mayor había gustado de hacer las veces de padre del menor y mostrarle su superioridad. Oh, qué dolor, qué terrible. Es decir, no me digas que no lo quería. Wow. Las siguientes son palabras de Freud. Podríamos formarnos la opinión de que arrojar la vajilla es una acción simbólica o, mejor dicho, mágica, mediante la cual el niño, tanto Goethe como mi paciente, expresan vigorosamente su deseo de eliminar al molesto intruso, a los hermanitos menores. No necesitamos poner en tela de juicio el contento del niño al hacerse pedazos los objetos. Si una acción es placentera ya en sí misma, ello no constituye un disuasivo, sino más bien una tentación para repetirla al servicio de otros propósitos. Pero no creemos que el estrépito y el rompimiento bastaran para asegurar a esa travesura infantil un lugar permanente en la memoria del adulto. Por lo demás, no nos negamos a complicar los motivos de la acción con otro aporte. El niño que rompe la vajilla sabe bien que hace algo malo, por lo cual los adultos habrán de reprenderlo. Y si este saber no lo arredra, es decir, no lo amedrenta, no lo intimida, probablemente se deba a que tiene que satisfacer un rencor hacia sus padres. Quiere mostrarse díscolo, cruel, ¿no? Díscolo es más bien como rebelde en oposición a algo o a alguien, ¿vale? Continúa el texto. El placer de hacer añicos y el que provoca lo así despedazado. Habría quedado también, habría quedado también satisfecho si el niño se hubiera limitado a arrojar al suelo esos frágiles objetos. Ese solo placer no explicaría, pues, el acto de tirarlos afuera, a la calle, por la ventana. Ahora bien, este afuera, entre comillas, parece ser una pieza esencial de la acción mágica y derivarse de su sentido oculto. Es preciso, se destaca, quitar de en medio, vuelve el texto normal, al niño nuevo, en lo posible por la ventana, puesto que a través de ella entró. Toda la acción tendría entonces el mismo valor que, que la que la para, nos, que la para nosotros consabida respuesta verbal de un niño a quien le comunicaron que la cigüeña había traído a su hermanito. Que se lo lleve de vuelta, fue la respuesta. Veo aquí la nota número 4 y sí es de la interpretación de los sueños. Recordaba bien. Véase volumen 4, interpretación de los sueños, primera parte, páginas 261. Que se lo lleve de vuelta, es decir,
Si la cigüeña lo trajo, que la cigüeña se lo lleve. Yo no lo quiero aquí. Dice el texto, desde luego, no se nos oculta cuán dudoso es, prescindiendo de las incertidumbres internas, basar la interpretación de una acción infantil sobre una sola analogía, es decir, comparación. Por eso me había reservado durante años mi concepción de la pequeña escena de poesía y verdad. Pero cierto día recibí a un paciente que inició su análisis con las siguientes frases que anoté textualmente. Lo que sigue está entre comillas, es un párrafo entero. Soy el mayor de 8 o 9 hermanos. Nota 5, pero voy a continuar. Uno de mis primeros recuerdos es que mi padre, sentado sobre su cama con ropas de dormir, me cuenta sonriendo que me ha llegado un hermanito. Yo tenía entonces 3 años y 9 meses. Tan grande es la diferencia de edad que me separaba de mi siguiente hermano. Luego, sé que, poco tiempo después, o fue un año después, nota 6, pero voy a continuar. En cierta ocasión arrojé a la calle por la ventana diversos objetos, cepillos, o fue un cepillo solo, zapatos y otras cosas. Poseo un recuerdo todavía anterior. A la edad de 2 años, pernocté, es decir, durmió con mis padres en una habitación de hotel en Linz, en viaje hacia Salzkammergut. Estuve tan inquieto esa noche y armé tal griterío que mi padre se vio obligado a pegarme. Ahí finaliza esta referencia a otro paciente. Ahora, aquí hubo 2 notas a pie de páginas. La primera, la nota número 5, al respecto de esta frase. Soy el mayor de 8 o 9 hermanos. Nota 5. Dice Freud en esta nota, un error pasajero de naturaleza llamativa, es decir, 8 o 9 hermanos tiene usted. Debería saberlo, no es algo tan descabellado de saber, no es un dato tan difícil de obtener, simplemente 1, 2, 8 o 9. Ahí hay algo. Continúa la nota 5. Es innegable que fue inducido ya por la tendencia a eliminar al hermano, es decir, ahí 8 o 9 está dudando, entonces seguramente eran 9, pero él ya al decir 8 estaba quitando a 1. Referencia a Ferenczi, 1912. Ahora, nota número 6, al respecto de la frase, permítanme, aquí está. Luego sé que, poco tiempo después, o fue un año después, es una duda que también introduce el paciente en su presentación, en su frase introductoria. Ajá. Nota número 6. Dice Freud, esta duda que roe, que desgasta como resistencia el punto esencial de la comunicación, fue retirada enseguida por el paciente mismo. Represión. Pero vamos a continuar con el texto, ¿vale? Las que siguen son palabras de Freud sobre aquel paciente. Ante este enunciado yo depongo toda duda. Cuando en la actitud analítica 2 cosas son presentadas una inmediatamente después de la otra de un solo aliento, es decir, 2 versiones de la misma situación de manera continua, debemos reinterpretar esta proximidad como una concatenación, es decir, una después de otra. A, B. Fue entonces como si el paciente hubiera dicho, lo que sigue entre comillas, porque me enteré de que tenía un hermanito, algún tiempo después arrojé a la calle esos objetos. Cierra comillas. El arrojar afuera los cepillos, zapatos, etcétera, se da a conocer como una reacción frente al nacimiento del hermano. Y no deja de interesarnos que los objetos quitados de en medio no fueran en este caso vajilla, sino otras cosas, probablemente las que el niño pudo alcanzar, punto suspensivo. Así, el arrojar afuera, por la ventana a la calle, demuestra ser lo esencial de la acción, mientras que, ay, perdón, mientras que el placer de hacer añicos
el placer del estrépito, como también la índole de las cosas en que, entre comillas, se consuma la ejecución, son variables e inesenciales, es decir, no tienen importancia. Caray. Desde luego, el requisito de formar una concatenación vale también para el tercer recuerdo de infancia del paciente, que siendo el más temprano, se sitúa al final de la pequeña serie. Es fácil satisfacer este requisito. Comprendemos que ese niño de 2 años estaba tan inquieto porque no toleraba el estar junto a su padre y su madre en la cama. Es claro que durante el viaje no resultaba posible evitar que el niño se convirtiera en testigo de esa comunidad. Y aquí con esa comunidad no quiere decir tener relaciones sexuales padre y madre, simplemente papá y mamá juntitos, ¿vale? De los sentimientos que entonces se agitaron en el pequeño celoso, le quedó el encono contra la mujer, ira, consecuencia de la cual fue una perturbación duradera consecuencia del cual fue una perturbación duradera de su desarrollo amoroso. Cuando tras hacer estas dos experiencias, manifesté en el círculo de la Sociedad Psicoanalítica de Viena la expectativa de que probablemente sucesos de esta clase no fueran raros en niños pequeños, la doctora von Huck-Helmut puso a mi disposición otras dos observaciones que transcribo a continuación. Número 1. Miren, eran observaciones de la doctora von Huck-Helmut. Estoy ahorita pronunciando de esta manera, les enseño el nombre de la colega del doctor Freud, ¿vale? Von Hugh o Hugh, von Huck-Helmut. Tiene estas dos observaciones. Lo voy a dejar así porque estas dos palabras son, al parecer, francesas, ¿vale? Ahorita las buscamos. Cuando tenía cerca de 3 años y medio, el pequeño Eric, repentinamente, de la nada, cobró el hábito de arrojar afuera por la ventana todo cuanto no le gustaba, pero lo hacía también con objetos que no le estorbaban ni le concernían. Justo el día del cumpleaños de su padre, en ese momento tenía 3 años y 4 meses y medio, arrojó a la calle desde el tercer piso en que se encontraba la vivienda un pesado palo de amasar que había arrastrado en un santiamén, es decir, rapidito, de la cocina a la sala. Unos días después siguió el mismo destino el mortero. Luego un par de pesados zapatos de montaña del padre, que primero debió sacar de un armario, nota número 7. Siempre elegía objetos pesados. Aquí me llama la atención. Qué peligroso debió haber sido todo esto para la gente que pasaba cerca de esta vivienda, ¿no? Por entonces la madre de Eric, que estaba en el 7º u 8º mes de su embarazo, tuvo un Faustcoch, no sé qué sea esto, ahorita lo buscamos, tras el cual el niño se portó bien, se volvió tranquilo y tierno, como si de pronto hubiera cambiado. En el 5º o 6º mes le había dicho repetidas veces a la madre: mamita, te salto sobre la panza o te aprieto la panza. Y poco antes del Faustcoach, en octubre, si a toda costa debo tener un hermanito, por lo menos que sea después de Navidad. ¡Ay, qué niño! Faustcoach. Aborto espontáneo. ¡Oh, caray! Caray, caray, caray. Aborto natural. Oh, wow. ¿Qué situación? Fíjense, 7º u 8º mes de su embarazo. Aborto espontáneo. En el 5º, el niño le dijo a la mamá: ¿te salto sobre la panza o te aprieto la panza? Y poco antes del aborto espontáneo, en octubre,
Si a toda costa, dice el niño, el pequeño Eric, de 3 años y medio, híjole, mamá, papá, si tengo que tener un hermanito, al menos que sea después de Navidad. Antes de Navidad, quiero todo para mí. Segundo ejemplo de la doctora von Helmholtz. Von Helmholtz. Una joven de 19 años ofrece espontáneamente su recuerdo más temprano de la infancia. Me veo terriblemente traviesa, dispuesta a salir gateando, sentada bajo la mesa del comedor. Sobre la mesa está mi taza de café. Todavía ahora veo ante mí nítidamente el dibujo de la porcelana. Mi abuelita entra en la habitación en el instante en que quiero arrojarla fuera, por la ventana. Ya no sé si a la porcelana o a la abuelita. Es que nadie había hecho caso de mí, y entre tanto se había formado en el café una tela que siempre me pareció espantosa y sigue pareciéndomelo hoy. Ese día había nacido mi hermanito, 2 años y medio menor que yo. Por eso nadie tenía tiempo para mí. Me cuentan siempre que ese día estuve insoportable. A mediodía arrojé de la mesa la copa preferida de papá. A lo largo de la jornada me ensucié varias veces mi vestidito y desde la mañana hasta la noche estuve del peor humor. En mi cólera destripé también a una muñequita de baño. Chicos, chicas, aunque ustedes no lo crean, hemos avanzado muchísimo. Ya estamos a poco menos de una página de terminar. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Porque así leo más rápido. Dice el texto. Freud. Estos dos casos apenas requieren comentario. Corroboran sin necesidad de ulteriores empeños analíticos que el encono, el coraje, la ira del niño por la aparición esperada o ya consumada de un competidor se expresa en la acción de arrojar objetos afuera, por la ventana, así como en otros actos de conducta díscola y manía destructiva. En la primera observación, los objetos pesados, el caso de Eric, simbolizan sin duda a la madre misma, a quien se dirige la cólera del niño mientras un nuevo vástago no ha llegado todavía. El muchachito de 3 años y medio conoce el embarazo de su madre y no duda de que alberga al hijo en su vientre. Cabe recordar aquí al pequeño Hans, nota número 8, pero voy a continuar, y su particular angustia ante carros con cargas pesadas, nota número 9, pero voy a continuar. En la segunda observación es notable la edad de la niña, 2 años y medio, 2 años 6 meses. Ahora, al respecto, pequeño Hans, nota 8, véase Análisis de la fobia de un niño de 5 años, volumen 10, páginas 76 y 104. Se los dejo en la descripción. La nota 9 al respecto de esta frase. El pequeño Hans y su particular angustia ante carros con cargas pesadas. Eso lo vimos en el historial de Hans. Dice la nota 9, son palabras de Freud. Hace algún tiempo, una dama de más de 50 años me aportó otra confirmación de este simbolismo del embarazo. Le habían contado repetidas veces que siendo niña pequeña, apenas hablaba, solía atraer a su padre a la ventana, presa de emoción, cuando veía transportar un pesado mueble por la calle. Por referencia al recuerdo que conservaba de las casas en que vivió, se pudo comprobar que en ese momento tenía menos de 2 años y 9 meses. Hacia esa época nació su hermanito inmediato, y a consecuencia de ese aumento de la familia se mudaron de casa. Más o menos contemporáneamente solía tener antes de dormirse la angustiosa sensación de algo de algo ominosamente grande que venía sobre ella, y entonces, entre comillas, las manos se le ponían gruesísimas. Wow. Regresamos al texto principal. Si ahora volvemos al recuerdo de infancia de Goethe y lo sustituimos en poesía y verdad, por lo que creemos haber colegido o identificado a partir de la observación de otros niños,
se establece una concatenación o liga, asociación, inobjetable de que una concatenación inobjetable, indiscutible, que de otro modo no habríamos descubierto. Quiere decir, entre comillas, he sido un afortunado del alemán. Bueno, voy a continuar sin el alemán, ¿vale? El destino me conservó con vida, aunque me consideraban muerto al llegar al mundo. En cambio, eliminó a mi hermano, de suerte que no tuve que compartir el amor de mi madre con él. Por eso he sido afortunado. Ajá. Voy a mostrarles esto en pantalla. Mostrarles. Permítanme. Aquí está. Afortunado. Glückskind. O Glückskind. Glückskind. Gluck. Luck. Dice el texto. Ajá. Y el camino de los pensamientos avanza hacia otro difunto de aquella época temprana, la abuela, que moraba en otro lugar de la casa como un espíritu amigo, pacífico. Ahora bien, ya lo he expresado en otro lugar. Nota número 10. La interpretación de los sueños, de los años, iba a decir, mira. La interpretación de los años maravillosos. Volumen 5, página 401, una nota agregada en 1911. Este texto fue escrito en 1900, publicado en 1900, perdón. Escrito en 1855, 1899 aproximadamente. Pero bueno, ya lo he expresado en otro lugar, dice Freud. Cuando uno ha sido el predilecto indiscutido de la madre, conservará toda la vida ese sentimiento de conquistador, esa confianza en el éxito que no pocas veces lo atraen de verdad. Goethe habría tenido derecho a iniciar su autobiografía con una observación como esta. Mi fuerza tiene sus raíces en la relación con mi madre. ¡Qué fuerte! Página 150, hemos terminado. Comenzaremos este texto en el próximo video. Cuídense mucho, chicas, chicos, queridas, queridos. Bye.